programa de análisis y reflexiones psicológicas, algunas explicaciones de nuestra conducta y sentimientos. ¿Qué dice la Biblia de nuestra psicología humana? Doctor Carlos Alberto Segura Montenegro, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Teléfonos 667-0739, 315-556-4890. Muy buenos días, estamos nuevamente aquí en Tratamiento Psicológico, con mucho gusto les habla el psicólogo Carlos Alberto Segura, dando gracias a Dios por esta oportunidad y dando agradecimientos también a todo el equipo de Radio Armonía y sus líderes, que me facilitan la oportunidad de compartir con ustedes temas de reflexiones psicológicas a la luz de la Biblia. La combinación de psicología y Biblia es una combinación algo compleja, porque la ciencia no contempla los artículos y argumentos de fe. Y los argumentos de la fe desdeña la ciencia. Entonces son dos discursos bastante diferentes, pero en la vida práctica nos vemos abocados a combinar estos dos discursos. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado. El tema de los homosexuales, el tema de los LGBTI, el tema que en este momento ha afectado a casi todo el país con lo que sucedió en Bogotá. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué nos dice la psicología? ¿Y qué hacer frente a estas situaciones? La Iglesia, ¿qué puede hacer frente a estas condiciones de vida de algunas personas afectadas? Esto lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, antes de entrar en materia, quiero recordarles que siguen adelante las salidas campestres. Esta vez va a ser por motivo de amor y amistad. Para el próximo 5 de octubre, domingo 5 de octubre, prepárese, para solos y solas, grupo de hombres con grupo de mujeres, para hacer círculos de amistad. Las personas que han decidido quedarse solos en la vida pueden asistir. Las personas que no quieren quedarse solos en la vida pueden asistir, porque son actividades psicológicas con valores. Vamos a tener un ministerio de apoyo a las personas solas, un ministerio de apoyo a personas que desean realizar un proyecto de vida, y vamos a utilizar la psicología como un apoyo científico y también de la convivencia, con el fin de que las personas conozcan perfiles de amigos, personas valiosas. Existen muchos hermanos y hermanas solos y solas, personas muy valiosas, pero desatendidos. Ellos están invitados e invitadas para el próximo domingo 5 de octubre, una salida campestre, es un pasadía de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La salida incluye el transporte, ida y regreso. Tenemos el almuerzo, 2 refrigerios, el ingreso a la sede, 2 talleres psicológicos e incluye una consulta privada individual que puede ser antes de la salida o después de la salida. Las personas que estén interesadas en asistir a este pasadía campestre deben llamar al teléfono 667-0739, que es el PBX del consultorio psicológico del psicólogo Carlos Alberto Segura, o al celular 315-556-4890. Entonces usted se preinscribe y el 5 de octubre estaremos en una agradable pasadía, conociendo personas valiosas, conociendo los valores de las relaciones amistosas, conociendo los valores de las relaciones de pareja. Es de asistencia libre y es un pasadía.
Pues bien, entremos en materia acerca de las comunidades LGBTI. A propósito de una tragedia que lamentablemente ha ocurrido como consecuencia del matoneo, el acoso, el bullying escolar en los colegios, en las escuelas, se viene produciendo un fenómeno que se llama matoneo o acoso escolar o bullying. Debido a este bullying, encontramos un suceso trágico donde un joven de 16 años se suicida en Bogotá por el acoso escolar. El acoso escolar puede tener distintas clases de motivos, pero en este caso en particular era porque este joven al parecer era gay, al parecer tenía una orientación sexual diferente. Y aquí tenemos que hilar muy despacio y hacer análisis de qué estamos haciendo en las comunidades cristianas por las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. La orientación heterosexual se refiere a la orientación donde el hombre es atraído por la mujer y la mujer por el hombre. La palabra hetero significa diferente u opuesto. Homosexual significa del mismo sexo. Entonces, cuando hablamos de homosexualismo es atracción por personas del mismo sexo. Coincidencialmente tenemos también una reciente aprobación de la Corte Constitucional de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo para conformar una familia. Entonces me parece oportuno que hablemos un poquito de estos temas y que nos aproximemos, aunque sea de una manera introductoria a estos temas. Sin embargo, espero poder alcanzar a hacer algunas precisiones. En el caso de la tragedia que tuvimos en Bogotá, encontramos también una psicóloga que trabaja en el colegio y al parecer ella hizo una intervención confesional. La intervención confesional se refiere al apoyo psicológico que se le brinda a una persona, pero con orientación de acuerdo a las instrucciones del colegio. Si hablamos de un colegio católico, entonces, y la psicóloga hace una intervención con orientación católica, entonces decimos que su intervención fue de carácter confesional. La intervención confesional no es neutra, sino que está acogiendo una orientación religiosa y confesional, de acuerdo a las creencias de la institución donde se trabaja. Cuando un psicólogo o psicóloga se adhiere a la ideología del patrono, deja de ser neutral y pierde la facultad instrumental de la objetividad científica para poder apoyar a una persona. Es decir, un psicólogo o una psicóloga no puede juzgar desde una orientación en particular a sus pacientes, porque eso produce un daño en la intervención terapéutica. En este caso, al parecer, la orientación católica presionó más al joven acosado y se encontró él sin salida y determinó quitarse la vida. Para el caso de los colegios cristianos, de igual manera, las personas que trabajan allí, llámense psicólogos o profesores, docentes, seguramente van a hacer intervenciones educativas confesionales desde el punto de vista de la cristiandad, de los principios cristianos, que es lo normal, porque para eso se denominan colegios cristianos o para eso se denominan colegios católicos. A su vez, las personas que matriculan a sus hijos en colegios de cierta orientación religiosa, también hay colegios israelíes aquí en Cali, colegios judíos o de otras religiones, pues los padres de familia tienen que saber que su hijo va a estar abocado
a cierto llamamiento, a cierta presión psicológica, de acuerdo a la orientación de determinado colegio. En lo que concierne a los psicólogos, nosotros como profesionales no podemos, desde el punto de vista terapéutico, adherirnos a una u otra corriente. Si un colegio de repente pudiera ser liberal y el otro podría ser conservador, el otro colegio lo funda el Polo Democrático, ellos van a tener una ideología propia de su partido político, que también puede ocurrir desde el punto de vista de la orientación religiosa. La orientación psicológica es neutral y debe continuar siendo neutral y no juzga a los pacientes. Se le ayuda, se le apoya desde la problemática que el paciente presenta. Cuando una persona tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual, generalmente sufre porque en su medio ambiente encuentra presiones psicológicas y el bullying puede conducir al suicidio, ya lo hemos visto en más de una oportunidad. El acoso a la orientación sexual también es matoneo. Cuidemos a los jóvenes, a los estudiantes, los docentes que me están escuchando, de que en su aula de clases se presente matoneo, acoso o bullying contra personas, por cualquier motivo. No siempre tendrá que ser por la orientación sexual, a veces por sobrenombres, por apodos, molestan a los muchachos, a las niñas. Y yo he atendido en el consultorio casos de alto riesgo, por el motivo de que son jóvenes o señoritas acosados por los demás, por grupos que presionan, y ellos se encuentran encerrados y sufriendo. Casos en que estudiantes dejan de asistir al colegio por presión psicológica. En cuanto a la orientación sexual, pregunto para desarrollar el tema, ¿se debe entonces admitir el homosexualismo o la bisexualidad o el transexualismo? ¿Es normal esta clase de conductas? ¿Será una enfermedad? Estas preguntas son comunes. Vamos a ver qué podemos desarrollar hoy por estas preguntas. ¿Y cómo actuar? ¿Cómo debemos actuar frente al homosexualismo o al lesbianismo o a los gays o a los bisexuales, a los transexuales o a los intersexuales? Primero que todo voy a explicar que existen varios factores de origen de esta condición de orientación sexual. Tenemos factores de origen genético, tenemos factores de origen biológicos, distintos a los anteriores. Tenemos factores de origen psicológico, tenemos factores de origen educativo y tenemos factores de origen cultural o moral. Existen muchas razones por las cuales una persona puede tener una orientación sexual diferente, una atracción sexual diferente a la heterosexual. Eso es lo que hace la ciencia, estudiar los factores de origen, por qué se puede producir. Hay múltiples razones y cada caso tiene su historia particular, cada caso tiene un origen que podría ser distinto al del otro. No se puede generalizar y en eso tenemos que ser muy cuidadosos para respetar a estas personas, de la manera como Dios respeta la condición de cada persona. Desde el punto de vista bíblico, el homosexualismo es catalogado como pecado. Y usted puede leerlo claramente definido en el primer capítulo del libro de Romanos. No lo voy a leer aquí porque los minutos en radio son muy cortos y cada uno puede leer en su casa la Biblia. Y en el capítulo 1 de la carta a los romanos en el Nuevo Testamento usted encuentra las definiciones claramente definidas de lo que Dios piensa acerca del homosexualismo. Y la Biblia además lo condena.
Hay otros varios pasajes que usted encontrará por concordancia donde el homosexualismo es condenado y desde el punto de vista bíblico es pecado. Sin embargo, Dios no rechaza a las personas que tienen orientación sexual diferente. Dios ama a toda persona, todo ser humano es amado por Dios. Dios ama a la persona, pero Dios rechaza el pecado. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la persona que tenga una orientación sexual distinta tiene una condición moral opuesta a lo que Dios quiere del ser humano. ¿Y por qué en la Biblia lo denomina pecado? Por la sencilla razón que es contra natura. Porque es contra la naturaleza. Y allí lo dice porque los hombres cambian el uso natural de sus cuerpos por otro. Es decir, que el argumento bíblico está planteado como contra la naturaleza. Y eso tiene una implicación de sangre, porque los espermatozoides y el semen son sangre. Y la sangre en la Biblia es un líquido consagrado, fuente de vida. Y desde el punto de vista bíblico es sagrado y por ser sagrado tiene unas condiciones divinas que está tratado a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Es bastante profundo hablar acerca de la sangre del ser humano y sus implicaciones en lo espiritual. Por eso, Dios usó la sangre de Cristo para redimir a la humanidad. Y en la sangre Dios escondió los secretos más íntimos de la vida espiritual. Y la sexualidad es un acto de sangre, donde se mezcla la sangre del semen, la sangre de los espermatozoides con la sangre de los fluidos femeninos. Y es allí, en esa intimidad máxima que puede tener el ser humano, en donde también se funden condiciones de vida espiritual. No alcanzaría hoy a profundizar en esas explicaciones de los misterios espirituales que se adquieren mediante revelación del Espíritu Santo y que están transcritos en la Biblia a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero todo lo que nos dice la Biblia y sus explicaciones tácitas son el lenguaje espiritual. Y el lenguaje espiritual solamente será entendido por aquellas personas a quienes les sea revelado. Porque para el mundo es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y estos misterios del lenguaje espiritual no es para todo el mundo porque a todo el mundo no le llega la revelación. Dios la dispone, pero la dureza de corazón no permite que las personas lo reciban. Entonces, existe opuesto otro lenguaje distinto al espiritual que corresponde a las leyes humanas, sustentadas en los raciocinios humanos. Los raciocinios humanos entonces crean leyes que, de una u otra manera, son las leyes que defienden los derechos de identidad sexual, los derechos de orientación de género. Por lo tanto, estamos hablando de dos lenguajes diferentes. El lenguaje de los derechos humanos y de los derechos de orientación sexual y el lenguaje de la revelación espiritual. Allí hay una oposición total, polarizada, de los dos lenguajes. Y ambos son validados. El espiritual es validado por la moral cristiana y el lenguaje de los derechos, que no siempre coincide con los principios bíblicos, es un lenguaje de todas maneras validado por las leyes humanas.
que son legales desde el punto de vista civil. Y desde el punto de vista civil tienen un estatuto de legalidad mediante la cual se pueden aprobar las adopciones, se puede aprobar la libertad de cultos, se puede aprobar la libertad del libre desarrollo de la personalidad, se puede aprobar la libertad de orientación sexual. Y las leyes entonces pasan a ser libremente democráticas para que cada uno escoja su orientación sexual como venga su condición de crianza, su condición genética, o su condición biológica, o su condición educativa, o cultural, dependiendo de cada caso y la historia particular de cada persona. Entonces, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de los derechos, existe la libertad para escoger la orientación sexual, cualquiera que sea. Y desde el punto de vista espiritual, hay una condenación desde el punto de vista bíblico. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia, el creyente, frente a esta situación? Adherirse a uno de los dos lenguajes. Esa es la posición. Pero ante todo, respetar la diferencia. En las iglesias, si entra una persona con una condición sexual diferente a la heterosexual, ¿se le recibirá o se le rechazará? Digo yo, hay que recibirlos porque Dios ama a todas las personas. Y su condición de vida, su elección personal, no siempre depende de un uso racional de su deseo. Porque existen también deseos de carácter inconsciente que dominan a las personas. Y en muchos casos, la orientación sexual no es responsabilidad absoluta, consciente, de quien tiene una orientación diferente. Ejemplo, en los casos cuando hay una causa de origen genética, que la criatura se formó con mayor progesterona que testosterona o viceversa, eso contrae en la criatura una condición genética que en su desarrollo se va a manifestar como si fuera de sexo opuesto. Si es de origen biológico, de pronto la morfología biológica de un niño que nace tan hermoso que incluso cuando va creciendo pareciera que tuviese rostro de niña. O al contrario, una niña que su morfología pareciese que tuviese rostro de hombre. Eso genera condiciones biológicas que van apuntalando durante el crecimiento y desarrollo de estas personas efectos psicológicos sobre la orientación sexual. Sobre todo porque la cultura empieza a acusar, desde niño empiezan a decirle al niño como que va a hacer tal cosa o la otra, porque hay un prejuicio, hay un juicio señalador y acusador, como si fuéramos jueces, como si fuéramos los que condenásemos, y allí hay un error grave. ¿Por qué digo que hay un error grave en la acusación? Porque me he hecho esta pregunta. ¿Y qué haría Jesús si se encuentra frente a frente con una persona que tiene orientación sexual distinta a la heterosexual? Yo pienso que Jesús le amaría. Y la obra que Dios haga sobre esa persona dependerá solamente de la potestad del Espíritu Santo. Entonces, el juicio le corresponde únicamente a Dios y no a los humanos, ni a los líderes, ni a los que hablan, ni a los que murmuran, ni a los criticones, ni los que opinan demasiado. Hay que respetar.
es necesario respetar las distintas orientaciones sexuales, porque le podemos hacer más daño a esa persona y no queremos oír más noticias de acoso, de bullying, de matoneo y casos de suicidios de jóvenes que desorientados se ven encerrados y deciden quitarse la vida. Enseñar el respeto a nuestros hijos para que puedan convivir con la diferencia. Y sin el temor de que entonces si se junta con fulano o con fulana, entonces se le va a dañar la orientación sexual a nuestro hijo. No, la orientación sexual no es contagiosa, porque es una condición muy particular, muy individual del deseo erótico de cada uno. Si a alguno le varió, se diferenció, eso tiene distintos orígenes que hoy muy someramente he tratado de mencionarlos. Y esos casos hay que estudiarlos a la luz de el deseo del afectado. Si el deseo del afectado, él quiere cambiar, se le ayuda. Si no quiere cambiar, pues no quiere cambiar. Es su deseo, es su decisión y es también su responsabilidad. En esos términos volvemos a que hay que respetar. Y también será su responsabilidad espiritual, naturalmente, que también tendrá una responsabilidad espiritual, pero es propio de la persona que decide ser así o asá. Entonces, querida iglesia, vamos a respetar para poder ayudar. Si desde el comienzo no hay respeto, sino crítica, no hay ayuda, allí no hay apoyo, allí hay más daño, hay matoneo. ¿Y se puede producir un matoneo en una iglesia? Claro que se puede producir matoneo. Silencioso, con las miradas. En lugar de cerrar sus ojos e inclinar el rostro para orar, estar mirando indebidamente y juzgando y prejuzgando, con eso hace daño. Vamos a respetar para poder ayudar al que pide ayuda. Y la ayuda va solo para el que pide ayuda. El que no pide ayuda es porque no la necesita y cada uno tendrá que responder por su condición futura delante de Dios, y cuando llegue la hora del juicio, eso le corresponde al Señor y allí no nos metemos, porque eso es privado entre Dios y cada uno de nosotros. Como el tiempo se nos está terminando, voy a redondear y concluir diciendo: Jesús amaría a estas personas, le daría amor a estas personas, porque todos necesitamos amor, y primeramente el amor de Dios. Permitamos que Él nos ame y que nos enseñe a hacer las cosas en justicia, en orden. Quiero recordarles que el 5 de octubre, domingo, tendremos la próxima salida para solos y solas, gente con valores, gente con identidad, gente con proyectos. El que no los tiene va a recibir asesoría psicológica para orientación de proyecto de vida. Conozca nuevos círculos amistosos y haga nuevos proyectos de vida con asesoría profesional. Interesado, llamar al 667-0739 o al 315-556-4890, Facebook Carlos Alberto Segura. Si Dios lo permite, el próximo miércoles continuamos con todos estos temas de tratamiento psicológico. Dios les bendiga. Hola, muy buenas. Les saluda el psicólogo Carlos Alberto Segura. Quiero invitarles a que escuchen la emisión del programa Tratamiento Psicológico los días miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio Armonía. Reflexiones y disertaciones psicológicas. Tratamiento psicológico. Teléfono 315-556-4890. Consultorio 667-0739.